sentirte cerca, en risa y en dolor, cuando me brinca el corazón al meditar. La secuencia de estudios que como iglesia llevamos adelante para la edificación de cada uno. Yo quiero abordar un poquito más acerca del texto que estábamos aprendiendo que se encuentra en Salmo, porque creo que es importante pensar en la posición nuestra hacia Dios. ¿Cómo me mira Dios a mí? Y a eso yo le acuñaría todavía otra pregunta. ¿Me mira Dios a mí? Vamos a orar. Ha sido muy provechoso todos los estudios, reflexiones y me gusta mucho la participación juvenil en este trabajo también. Estamos mejorando en todos los detalles que hay que ir ajustando y eso es fantástico. Decía yo, ese es parte del tema que estamos aprendiendo, y decía yo que fuéramos a la parte del Salmo, ¿verdad? Que estamos aprendiendo. Mas yo si lo leemos corrido, nos damos cuenta de que no es tan impactante en realidad. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Casi parece sencillo, pero no lo es. Lo primero que quiero mencionarle, ya se ha hablado en las otras sesiones, y quiero apresurarme porque hoy hay mucho que cubrir. Por la abundancia de tu misericordia. Recuerden la pregunta que le hice al principio. ¿Cómo me veo yo delante de Dios? Y aún más importante, ¿cómo me mira Dios a mí? Porque el acceso que tengo a ese lugar es única y exclusivamente por la abundancia de su misericordia. Por eso yo tengo acceso a adorarlo. Hemos olvidado el tamaño que nosotros tenemos delante de Dios y nos hemos enfocado más en el sentimiento que nos produce ser bendecidos por Dios, al punto de que casi demandamos cosas de parte de Dios. Salud, dinero, felicidad. ¿Y sabe qué es lo más triste de esto? Dios no nos va a dar felicidad. ¿Dónde nace la felicidad entonces? Porque una de las reglas, y lo vamos a ver en uno de los salmos que vamos a leer, para la adoración correcta hay que hacerlo alegre. Lo leímos en el Salmo 95 también hace un momento. Hay que hacerlo alegre. Entonces, ¿cómo es que voy a hacer eso alegre? No pierda de vista esto en todo lo que quede estudiar esta idea de adorar a Dios, porque es por la abundancia de su misericordia que hoy yo puedo adorar a Dios. La dirección de esa adoración es hacia su santo templo. Hermano, dígame hacia dónde está el templo de Dios ahora. Si tuviéramos que inclinarlo, como lo hacen en la práctica algunas personas, ¿hacia dónde nos tendríamos que inclinar? Hay 4 puntos cardinales y hay 4 más entre ellos. Espero no equivocarme como un alto funcionario por ahí, ¿verdad? Lo cierto es que Jesucristo mismo dijo allá en Marcos, la hora viene y la hora es cuando ni aquí ni allá se podrá adorar, pero el adorador es necesario que adore. Entonces, ¿en dónde? No voy a hacer introducción porque eso estaba sencillo, dijimos, ¿verdad?
sino más bien un pequeño repaso. Debo saber, a través de todo lo que hemos estudiado, hay algunos principios que tomé de todo lo que hemos aplicado, estudiado durante todo el mes. A los que no vinieron, pues ahí les queda para que anoten. Pero dos cosas importantes que yo quiero resaltar para ir cerrando el tema de adoración, no porque hay que acabarlo, hermano, sino para tomar el otro tema. Que la adoración hacia Dios es unilateral, una sola dirección. Por eso, la adoración solamente es para Dios. El mejor ejemplo que podemos ver de eso, ya lo estudiamos aquí, está en Daniel, en el libro de Daniel 3:6, cuando 3 hombres dijeron: no es necesario que te respondamos al respecto de esto, porque lo que había, para entrar en la historia, ya todas la conocen, es que había un edicto que había que adorar una imagen. Ellos dijeron: no es necesario siquiera que te respondamos sobre esto, porque al Dios que adoramos, y mire que esa palabra no está ahí, ni siquiera en el original, solamente dice al Dios que servimos. ¿Recuerdan el miércoles que interviene yo acá lo que les dije que era adoración? Obediencia, y la obediencia se debe solamente a quien es mi dueño. Ese Dios que servimos nos ha dicho que no debemos inclinarnos ante nada más que Él, así que no lo haremos. Y como es unilateral, adivine qué. Y si a Él no le parece librarnos de esto, igual no lo haremos. Bueno, algunas veces solamente adoramos para recibir el beneficio. Y eso es lo que debemos descartar de nuestra vida espiritual. Así que es unilateral. Lo siguiente es exclusiva. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo vimos allá en los pasajes de Mateo, empezando los versículos, y también en Romanos 16:37. Es exclusiva. Donde usted ponga a otro Dios con minúscula en el lugar que le corresponde a Dios, se metió en un problema catastrófico, mortal incluso. Tanto así que lo vamos a ver en otro pasaje más adelante. Es mortal. Dios no permite que lo que le corresponde a Él le sea tomado. Así que pensando en esta manera, hacemos el repaso ahora, rapidito. Permiso. Partiendo de la verdad irrefutable que Dios es espíritu, podemos entender que no podríamos desligar nuestra espontánea reacción de atender a su grandeza. Hermanos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y es por eso que en nuestro deseo, que en nuestra manera de vivir en la carne, no podemos adorar a Dios. Y es lo que quiero entregarles en el día de hoy. ¿Cómo hago eso? ¿Hacia dónde me inclino? ¿Cuál es la mejor postura? Porque ya hablamos que es importante la postura al adorar. Y la única oportunidad que presenta como opción, ¿cuál es? Ya lo vimos, ahí está en Romanos 8:1. Y también lo vemos cuando dice solamente en espíritu el adorador va a adorar. Como repaso de la segunda semana, la adoración es la respuesta espontánea a la comprensión magnífica de la persona de Dios sobre su revelación al hombre y propósito en su creación. ¿Cómo me veo yo delante de Dios? Y no estoy hablando de tamaño, estoy hablando de posición. Porque cuando yo decreto o pido algo en el nombre de Dios, prácticamente estoy torciendo su mano para que me sea dado. Estoy en una posición así para hacer ese tipo de solicitudes, por no utilizar una palabra más fuerte. Yo como criatura estoy, por condición de criatura, obligado a adorar al Creador. Y así de sencillo y sólido.
Hace muchos años, unos muchachos de una universidad en Estados Unidos estaban estudiando los ruidos del bosque. Y anotaron en su información que los ruidos del bosque coincidían mes con mes en armonía, sobre todo cuando pasaba de una estación a otra, casi como que llamaban la siguiente estación. Eso no es casualidad, hermano, ni una situación de justa evolución. Es el entendimiento de la creación misma, adorar a su creador, en lo que nosotros hemos muy notablemente fallado. Y cerramos en el último ejercicio con el Apocalipsis 4:9. Bastante se habló sobre ese pasaje. Dice que adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, pero esto ocurre después que pasa algo interesante. Seguramente usted lo notó, porque en su casa usted siguió leyendo ese Apocalipsis, ese pasaje de Apocalipsis tan amplio, ¿verdad? Porque la idea no se detiene en quién lo hace y cómo lo hace. Vaya conmigo allá un momentito, vamos a hacer rapidito eso ahí. Dice el versículo 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas. Si usted necesita una razón para adorar a Dios, ahí la tiene. Por tu voluntad fuimos creados. No tiene nada que ver, hermano, la corona. Muchas veces pensamos que adoramos a Dios cuando tenemos algún beneficio que ofrecer a Dios. Eso es adorar a Dios. Lo que estos personajes bíblicos hacen es entregar todo para que su adoración sea completa. La adoración puede ser participando de manera continua en Dios, nada más. Eso a manera de repaso ahí rapidito. Les decía que Dios es espíritu. No lo digo yo. Vamos a ese pasaje que está ahí. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esto lo amplió muy bien el hermano Jairo en su exposición, porque hay algo interesante que usted y yo debemos meditar, comprender y asimilar. Y es que la única forma de llegar ante Dios como adorador es en espíritu. No hay otra forma. Así que sus logros materiales no necesariamente adoran a Dios. Sus talentos no necesariamente adoran a Dios. ¿Recuerdan la segunda pregunta? ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Cómo Él me mira? Dios es espíritu y es por eso que cada hijo suyo está grabado, está sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Porque de esa gente es que Él recibe adoración. Ahora sí me preocupo. ¿Cuál es la garantía de que yo sí estoy sellado
por el Espíritu Santo de Dios. Y lo que yo estoy haciendo, adora a Dios. Dios es espíritu. Hace poco veía un ejemplo de, entiendo la idea mecánica y la idea física también, pero no entiendo el propósito. Con un aparatito de estos de hacer omelette, para no utilizar la palabra coloquial, ¿verdad? De un aparatito de esos que tienen muchos filamentos de alambre para hacer omelette. Con eso también seco pueden recoger harina. Parece, o sea, no parece normal que habiendo tanto espacio entre cada alambre tú puedas levantar harina, que es un grano muy fino. Podrías tratar incluso con una cuchara, pero solamente vas a levantar lo que el espacio de la cuchara puede almacenar. Igual lo podrías hacer con tus manos, pero cuando lo sueltas en el lugar donde lo vas a depositar, mucho se queda en tu mano. Eso lo traigo a conversación porque quiero explicarles algo. La adoración para Dios sería esa harina. El espíritu sería esa herramienta de cocina. Sin eso, usted no podría levantar la cantidad de harina suficiente para adorar. Y puede tener otras herramientas, pero no van a satisfacer el momento de entregar la adoración. Y es por eso que solo en espíritu se puede adorar a Dios. Bueno, aquí no traiga una voz melodiosa. Aquí no traiga un vestido último detalle. Nada de eso. Como hay un canto por ahí, nada de eso asombra a Dios. En espíritu es la única forma. Ahora, también es necesario adorarlo en espíritu y en donde entra esa verdad, hermano. Y se han dado ejemplos, creo que el hermano Christopher tocó ejemplos muy puntuales acerca de esa figura de adoración en verdad. Porque si yo vengo a la iglesia para que la gente vea la ofrenda que yo he dado hoy, esa adoración no fue en verdad. Si no fue en verdad, hermano, tampoco fue en espíritu. No podemos desligar esas dos cosas, porque el espíritu me lleva a una obra de justicia. Eso es el fruto del espíritu. De igual manera, allá en Romanos 8, debe ser en el espíritu nuestra adoración, porque en la carne no podemos entregar algo tan especial a Dios. Es imposible. Nuestra carne no puede entregarle eso a Dios. Por eso, mi carne lucha contra mi espíritu. Y eso es siempre. Al momento que me iba a arrodillar, decidí mejor no hacerlo. Porque mi carne dijo, te están viendo. Me detengo. Abro un ojo porque miren, como bien dijo el hermano Jairo hace algún tiempo, gracias a Dios por aquel cristiano que ideó orar con los ojos cerrados. Gracias a Dios por él y que Dios le bendiga grandemente. Porque eso como ayuda a adorar en el Espíritu. Y si te das cuenta, póngalo en esa perspectiva. Adorar en el Espíritu nos debe llevar, de acuerdo a ese pasaje de Romanos, a ir sacando de nosotros la carne. Si cerramos los ojos, sacamos 1 de 5. Si cerramos la boca, casi que sacamos todo, pero no, sacamos solo 2. Si dejamos de escuchar lo que los demás dicen de mí,
o los demás están diciendo de, sacamos 3. Y empezamos a desvincular la adoración de la carne, hermano. Por eso es tan importante cerrar los ojos. Pero ¿cómo cuesta escuchar que algo se cayó y usted... Por allá atrás alguien pateó el garrafón de agua que carga. Y usted dice, ay, ese hermano, ¿cómo trae un tanque tan grande? ¿Por qué no trae algo más pequeño? Y se lo puede meter en el bolsillo. ¿Se da cuenta? Parece broma, hermano, pero eso nos saca de la entrega completa de la adoración al Señor. Bueno, sí lo estoy diciendo como broma, pero en realidad es un punto importante que debemos combatir. En el espíritu, en la carne no se puede. Yo lamento que seamos mucha carne, pero en la carne no se puede combatir esto. Romanos 8, en unos versículos ahí dice, y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué cosa? No lo sabemos. Acabamos de cantar una bonita melodía con una letra fantástica. Tú proveerás. Tú proveerás. Señor, pero así no era la provisión. Yo tenía una lista que debiste tomar en cuenta. Pero bueno, tú proveerás. Entonces no es la figura real de entender que yo no merezco nada. Lo que Dios me dé, eso es lo único que yo puedo tener. ¿Por qué? Porque soy un siervo inútil, por eso. Muchas veces ni siquiera lo que tengo que hacer hago. Y si el siervo inútil está en esa posición, haciendo lo que le toca hacer, ¿qué quedó para mí? No sabemos, hermano, pero el Espíritu mismo, ¿qué hace? Intercede por nosotros, ¿cómo? Y no es aquel balbuceo extraordinario entregado por una figura mal intencionada que Satanás ha utilizado para minimizar el poder del Espíritu en el creyente con un montón de frases que no tienen sentido. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con algo que mi boca, porque es carne, no lo puede decir. ¿Sabe por dónde se mira más evidente esa forma espiritual de entrega? ¿Por dónde? Yo lo he visto aquí. ¿No? Por aquí. Cuando mi espíritu está recibiendo aquel apriete espiritual de las cosas malas que estoy haciendo para ser extirpadas de mi vida, eso duele, hermano. ¿Y sabe por qué duele? Porque yo me sigo aferrando a eso. Y cuanto más yo me aferre a eso, adivine qué, más me duele. Ese dolor también puede ser producido por una limpieza total. Cuando alguien, y recuerdo de niño, alguien se raspaba una rodilla. No sé por qué, porque uno siempre estaba tranquilito, quietecito, pero de alguna manera se raspaba una rodilla. Entonces ya hay que lavarlo. Pero solamente hay que taparlo, ¿verdad? No, hay que lavarlo. Esa limpieza duele. Esa limpieza duele. Pero es un dolor que te va a proveer restauración. Por eso nosotros no sabemos lo que necesitamos y es el Espíritu que nos debe llevar ante ese ser adorado y pedir como corresponde de acuerdo al Espíritu, no a mi carne. Mas el que escudriña los corazones
¿Este quién es? El Señor mismo. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Una vez más se lo recalco, hermano. Por eso no podemos hacer este trabajo de adoración en la carne. Usted puede intentarlo, pero no lo va a conseguir. Porque el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Esa es la figura que nos une a Dios. Por la abundancia de su misericordia nos entregó un vínculo perpetuo entre el hombre y Dios. Diría un predicador muy conocido, ¿están conmigo? Son muletillas que utilizan ellos. No crean que eso está en la Biblia y que hay que sostener todo lo que el hermano dijo con un amén. No, cuidado con esos amén así de grupo. Cuidado. Cuando uno está escuchando la palabra de Dios, tiene que estar trabajando en su mente lo que está escuchando. Por eso yo le doy la referencia bíblica. Hermano, si yo me equivoco, como buen mortal que soy, usted está en la posición de corregirme también como mi hermano en Cristo, que es, pero solo hágalo en el Espíritu, con amor. Y como conviene a los santos. Voy rapidito. Anoté, seguramente hay más. Anoté 5 cosas, hermanos, que deben, partiendo de mi espíritu, y esto es interesante, hermano, porque esto parte de mi espíritu. Anoté 5 cosas que deben estar presentes en la adoración. Como primera, y no favorita, como primera, el canto. Cantad, ¿cómo? Hay un pasaje ahí, ¿verdad? Cantad a toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid con salmo. Cantad alegre. Hermano, les dije que esa alegría ¿de dónde viene? Del Espíritu. Su carne nunca está contenta. Que su comida favorita son los patacones. Le hacen sus patacones, hermano. No que están muy fritos y están muy tostados. O tengo prisa y están muy calientes. Es la historia del niño con la leche. Porque nuestra carne nunca vamos a estar como alegres. Por eso es en el espíritu que debemos cantar alegres. Y es un canto alegre, hermano. Cantad alegres a Dios. O sea, no concuerda ni la letra ni la actitud, hermano. ¿Cómo cantaría usted un canto así? He ido a cumpleaños y le están diciendo al cumpleañero, cumpleaños feliz. Pero él no se la está creyendo, hermano. Porque la forma en que están cantando eso no corresponde a la celebración. Hay más alegría en un funeral, ¿verdad? Si hay herencia, sobre todo. Mi carne no puede llegar a experimentar esa alegría. Puede vivir un pequeño reflejo, y a mí me ha ocurrido aquí algunas veces cuando escucho una predicación, yo siento como que se me eriza la piel. Algún empalme que hace un hermano ahí de un pasaje con otro, wow, eso no se lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu mismo que mora en mí también y me está dando este reflejo de entendimiento. Pero la alegría, hermano, solamente viene del Espíritu Santo. Enfocada totalmente en su carne. Porque el asunto es que usted está alegre por dentro, ¿verdad? Está desbordándose de alegría, pero por dentro. Por fuera usted es una persona muy vertical. Pero por dentro, hermano, estoy torcido de la risa. Muchas veces buscamos esas excusas para decir que no corresponde mi posición a Dios. Es en espíritu, hermano.
Cantad alegre a Jehová. Tenemos el ejemplo que también vimos en Hechos. Aquellos hombres en tortura, en la cárcel, cantaban con gozo. Bueno, eso todavía es un nivel superior. Porque solamente cuando usted está en tortura puede estar gozoso. Usted cuando está en la buena no puede estar gozoso. Usted cuando está en la buena puede estar alegre o beneficiado, pero no con gozo. Así que nuestra intención de adoración debe llevar canto, pero un canto alegre. Le va a gustar otra que viene por ahí. Este tema, mis hermanos, se ha convertido en el dolor, en la situación que nadie quiere escudriñar ni ver en las iglesias. Es más, muchas iglesias de corte conservador tratan de hacer muy somero las enseñanzas en cuanto a ofrendar, porque ofrendar ahora se ha convertido como el saco roto de las iglesias y el punto de avaricia de los pastores. Y hablar de ofrenda desde un púlpito es casi como invitar al saqueo, al hurto y en algunos casos hasta el robo. Cuando la ofrenda describe con toda claridad la intención indecible del corazón que solamente puede ser entregado a Dios a través del Espíritu. Muchos dicen, y me han contado, hermano, en verdad es bíblico el diezmo. Si eso está en el Antiguo Testamento, y eso opera acá en el Nuevo Testamento. Yo no sé cuántas veces he respondido esa pregunta. Yo sé que aquí muchos están ahorita, ay, el hermano va a dar una respuesta que hace rato yo quería. Si quiere la respuesta textual, búsqueme ahorita al final del servicio. Hermano, eso fue la operación divina de Dios sabiendo lo mal que íbamos a hacer con lo que Él nos da. Y nos dio una pequeña instrucción de qué hacer con lo que nos da para que también haya en la proporción de justicia para el otro. Ah, no, pero si yo cumplo con eso, ya lo demás está cubierto. Bueno. El Señor Jesús fue más allá. Y sabía que mi carne no podía adorarle, por eso le dijo, es en el Espíritu. Mira lo que dice ese pasaje ahí. Tiene que ser en el Espíritu para que no sea visto de los hombres. Guardado de hacer vuestra justicia delante de quién. Para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis dónde. No tendréis qué. Recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Oiga, nosotros como avaros, finos, deberíamos estar buscando esa recompensa. Cuando des limosna, miren la palabra que utiliza. No usa la palabra diezmo. Tampoco usa la palabra ofrenda. Usa la palabra limosna. La palabra limosna significa algo. Si das algo, vamos a cambiar la palabra limosna por el algo. Si das algo, no hagas tocar trompetas delante de ti, como hacen lo vieron ustedes, no yo, en las sinagogas y en las calles. ¿Para hacer qué cosa? Alabado de los hombres de cierto Dios que ya tiene su recompensa. Hermano, yo prefiero que mi espíritu interceda por mí delante del Padre y mi recompensa sea con Él. Así que lo que yo doy, lo doy en mi espíritu. Pero la ofrenda, hermanos míos, es una forma profunda de mostrarle a Dios mi adoración. Esto da miedo decirlo en estos tiempos, hermano. Porque hablando de esa manera, muchos tratan de robar a sus hermanos en Cristo,
haciéndose pasar por seres muy superiores para exigir dinero. Cuando Dios quiere que demos de corazón y con alegría, no por necesidad, sino con alegría. Ofrendar es una forma tangible de adorar a Dios. Yo lo invito a que lo haga en el Espíritu y lo haga para el Señor. Ni hablar de esta, ¿verdad? Creo que ya hemos tenido una buena cantidad de esa información. Y aquí sí entra directamente los gemidos indecibles de nuestro espíritu. Porque ese es el episodio cuando un hombre pecador trataba, él se veía en su carne destruido, indigno de estar en ese lugar, tan arrinconado como podía, en la forma más anónima que podía presentarse y decir: yo he pecado, yo he pecado. Se golpeaba el pecho diciendo: Señor, sé propicio a mí, pecador. Eso es una expresión peligrosa, hermano. Eso es una expresión peligrosa. Es tan peligrosa como cuando usted ora en el Padre Nuestro y dice: perdona mis pecados, así como yo perdono a los que me ofenden. Entremos en esa proporción, hermano. Propicio. Mira el pecado que yo tengo, Señor. Ayúdame a que me perdones este enorme pecado que yo tengo contigo. No describe qué pecado era. Pero si usted sigue leyendo el pasaje, se va a dar cuenta que al lado de él había uno que decía: yo no soy como este. Al comparar, porque están ahí puestos para eso, hermano, no para juzgarlos, sino para compararnos y decir: ¿cuál de esos dos soy yo? El que cree que en su carne está bien adorando al Señor porque tengo mis manos levantadas hacia el cielo, o porque estoy tirado en el suelo buscando la migaja del perdón del Señor. La oración es una fuerte descarga de poder para quien se acerca al Señor de corazón, en el Espíritu, no buscando sus propios beneficios. Bueno, si usted está enfermo, por supuesto queremos que esté saludable. Pero si usted está enfermo, como bien he escuchado aquí yo en este lugar, en medio de esa enfermedad, busque cómo adorar al Señor. Porque Él se merece la adoración en la situación que usted viva. Eso es irrelevante para el Creador. Usted es una criatura que está sufriendo alguna situación física, ¿verdad? Pero entonces, en medio de eso, tiene que alabar, adorar y seguir al Señor. Así que la oración es parte de esa adoración. La que sigue les fascina, hermanos. También es un principio fundamental de la adoración que iglesias como la nuestra no la utilizan. Bueno, no la utilizamos por espacio, pero ahora que hacemos más grande la iglesia, ya verá. El Salmo 150 nos provee o nos propone algo interesante. Esa es la figura tangible de la entrega al Señor. Yo resumí para un hermano una vez de algo que leí, que adoración tiene que ver específicamente con lo que Dios es. Creo que lo comenté aquí también. Lo que Dios es. Cuando yo digo Dios es eterno, Él es. Alabanza es por lo que Dios hace. Dios hizo el cielo y la tierra, entonces Él merece toda nuestra alabanza y oración. Ahora, el Salmo magnifica la idea de esa alabanza. Y te presenta un montón de cosas, entre ellas la danza. Bueno, no es que vamos a hacer un ministerio de danza aquí. No. No se trata de eso.
Tampoco se trata de que si esa canción merengosa a usted le gustó, se va a poner a sacudirse en aquella esquina. No. Se lo explico de esta manera. Yo después que dejé de dirigir fútbol, porque para algunos, aunque les parezca extraño, yo fui director de fútbol. Pero cuando yo dejé de dirigir ese equipo, luego me preguntan cómo se llamaba el equipo. También me desligué mucho del deporte, sobre todo del fútbol. Casi que no me llama la atención. Pero veo a mi suegra. Cuando Panamá perdiendo 5-0 mete un gol. Eso es una cosa desbordante de grito, de salto. Me busca para decirme, viste, viste, viste. Igual sé que muchos aquí vivieron el último triunfo del equipo canalero. ¿Cómo reaccionó usted? Gol. ¿No, verdad? Bueno, justo ese pico de felicidad se refiere a esa figura de deseo de magnificar mi alabanza ante el Señor en un salto, en un grito. Había un canto por ahí que invitaba a gritar, alzando nuestras manos, alzando nuestra voz. Y es que la adoración real nos debe llevar a que esta carne sea, eso es difícil, hermano, porque ser estrujado por el Espíritu Santo es difícil. Hoy en día también es una figura muy confusa en las iglesias cristocéntricas. Al punto de que personalmente recomiendo que eso no se haga. Porque se puede, en lo que vamos a ver ahorita más adelante, interpretar de otra manera, como un desorden. Y nuestro Dios es un Dios de orden. Pero si usted en algún momento tiene el deseo de saltar, salte. Digo, salte del lugar. No, salte. Aquí estoy confundiendo a un caballero que está por allá, más tarde lo van a presentar. Estamos contentos de que estén aquí y felices de que estén con nosotros. Sí, exacto. Y por último, yo debo permitir que esto ocurra en mí única y exclusivamente por el trabajo del Espíritu Santo en mi vida. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. No es que usted, porque tiene un canto, es más importante del que solo tiene una acción de gracias. Por eso, hermanos, voy a utilizar este espacio para dar algunas directrices de amor a los hermanos. Cuando en un episodio de la reunión de la reunión de oración, el hermano dice, bueno, vamos a dar un tiempo para acciones de gracia. Hermano, sea conciso y breve. ¿Para qué? Para que otro hermano también pueda participar. Porque si usted se dilata mucho en su exposición, corta el tiempo que el hermano tenía para eso y luego ya no pueden participar más. Yo sé que a veces el hermano pide que se den acciones de gracia y pasa un largo tiempo sin que nadie diga nada. Luego, cuando ya se está acabando el tiempo, todos quieren decir algo. ¿Qué debo hacer? Si es mi espíritu el que está deseando adorar a Dios, adivine qué. El hermano no ha terminado de decir, bueno, hermano, vamos a dar un tiempo. Permiso, hermano. Yo quiero adorar al Señor con una acción de gracia. Hágase para edificación. Y si alguno habla en lengua extraña, sea por 2 o 3, a lo más 3. Bueno, este tipo de expresión, ¿qué nos está diciendo? Que eso se puede dar aquí, ya que hay personas que hablan otro idioma. Pero si todos empezamos
la mayoría a hablar otros idiomas y no hay quien lo interprete, ¿qué va a pasar? Confusión, incomodidad y va a empezar a salir la carne, hermano. Sí, porque esa está mucho más cerca. Así que por eso las indicaciones que están aquí, hermano, no es para decir que solamente 3, hermano, es que hay un cuarto ahí levantando, no, solo 3. No, lo que está diciendo es que lo que se haga para adorar a Dios como obra del Espíritu Santo también debe hacerse con orden. Aquí han traído algunas primicias de cosechas. ¿Y cuál es el orden? Hermano, llegaré primero para coger el más grande, el plátano más grande, el chayote más grande. No, yo he visto hermanos que se paran ahí a empacar en bolsas varias y ya solamente de entregar. Me ha tocado a mí coger la caja y decir, ¿alguien más falta? Porque cuando se hace con orden, todos recibimos ¿qué cosa? Lo que dice el cierre del versículo 26, edificación. Asimismo, los profetas hablen de otros y los demás juzguen. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Y esto ha sido conflicto por años. Bueno, no es juzgar al hermano, es poner en evidencia, en contraste, en perspectiva lo que Dios ya dijo. Es que el Señor me reveló, hermano, que usted tiene que darme su carro. Sepa que mi carro es la Patrol, si lo quiere, ahí está. Y acá el pastor dice que el de él es el negrito. Así que si usted estaba pensando la territorio, y lo siento, esa no es mía. Esas cosas hay que ponerlas en evidencia porque son del diario vivir. Y como les dije al principio, la iglesia del Señor está sufriendo fuertemente estas malas interpretaciones, absurdas en muchas ocasiones, pero que están permeando el cuerpo del Señor. Vamos a ir cerrando. También hay una advertencia importante en cuanto a esto, si no se siguen los requisitos de parte de Dios para su correcta adoración. Solo Cristo ¿ok? Ese pasaje identifica la primera obra del Espíritu Santo, como hablábamos hace un momento, pero no nos apresuremos a juzgar. Por eso tenemos que escuchar y después proponer. Ahí se tuvo que levantar el apóstol y decir, no, espérense, no es esto lo que está pasando. ¿Por qué? Porque se dio ese momento en el que el Espíritu Santo interviene y todo el mundo habla en la lengua que el Espíritu Santo pone que hable para que se dé la diversidad de idiomas y todo lo que ocurrió para la diáspora llamada del Evangelio. Pero él dice, espérense, no es esto lo que está pasando, hay que ser claro en esto. Aquí lo que pasa es que el hermano está hablando en una lengua que vamos a tener que mandarlo para allá, para Chichica. Allá sí lo van a entender perfectamente. Siempre tiene que haber alguien que ponga esa diferencia. Porque en la casa del Señor, la advertencia es que no podemos todos andar en desorden. Tenemos que evidenciar en la casa del Señor el orden que Él estableció. Así que si usted escucha a alguien hablando mucho en inglés, mándelo para allá, para Estados Unidos, a prepararse por allá. Pero hay gente que tiene facilidad de idioma y deciden ir a otros lugares. ¿O usted piensa que solamente Panamá necesita a Cristo? No. Todavía hay lugares no alcanzados. Todavía hay lugares que no conocen a Cristo. Pero la advertencia es, hermano, no nos confundamos entre nosotros mismos haciendo lo que nos conviene entre santos.
Ese estudio acerca de lengua y esa cosa lo vamos a hacer, porque es necesario que estemos claros en eso. No es un ruido, no es una figura diferente al idioma que usted y yo conocemos o que pudiéramos aprender. Tiene un profundo significado para la obra del Señor. Ese de Levítico ya lo hemos hablado también. La adoración que Dios quiere viene de su Espíritu Santo. No viene de lo que a mí me gustaría que Dios reciba. No viene de mi buena intención. Lo vamos a ver la buena intención más adelante. A estos señores, descritos en este pasaje bíblico, Dios les había dado la instrucción precisa de lo que Él quería que se hiciera en el templo. Y ellos lo omitieron de manera deliberada y ofrecieron, como bien dice ahí, algo diferente. Cuidado con eso, hermano, porque a veces pensamos, vamos a refrescar la iglesia. Vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer algo nuevo. Es por eso que mejor vamos a estudiarlo primero. A la luz de la palabra conviene, edifica y sobre todo, adora a Dios lo que estamos haciendo. Si cumple eso, vamos a refrescar la iglesia, hermano. Porque de otra forma lo que vamos a hacer es destruir. Y si es lo que yo quiero, si es lo que a mí me parece mejor, tenemos uno de los, que ya lo estudiamos aquí también, uno de los mejores ejemplos de cuando el hombre hace lo que cree es mejor para el Señor. Este rey tenía instrucciones precisas de parte de Dios, pero él decidió, es que estaban bonitas las vacas aquellas. Y yo diría que para empeorar el asunto, hermano, dijo que fueron aquellos. Siendo que yo soy la autoridad, hermano, quedó muy en duda esa autoridad. Y la expresión que quiero presentar con la mayor energía posible para que adoremos de una manera correcta al Señor es esa que está ahí en el versículo 13. Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Hermano, no estemos inventando locuras. Ya el Señor dijo cómo Él quiere su adoración. No tenemos que estar inventando nada. Tenemos que buscar en su palabra y aprender de ahí para que nuestro espíritu interceda por nosotros en adoración delante del Señor. La iglesia es una figura revolucionaria. Debemos ser un ente que muestra la diferencia. No ser contaminados del mundo, sino ir en contra de ellos. Y es el llamado que nos hace en Romanos 12:2. Nosotros tenemos que presentar la verdadera adoración al Señor. No es, y ahora en este tiempo de Navidad, no es para el comercio, ni tampoco para las comidas. Es para honrar la oportunidad, la abundancia de su misericordia del Señor acercarse a nosotros para permitirnos adorar. Y por último, es necesario, hermano, que estemos ocupados en las cosas de Dios. Permanecer en ellas. ¿Con qué propósito? Ahí lo dice. Para que esa adoración que nosotros presentamos al Señor sea un aprovechamiento de todos. El crecimiento que tenemos como grupo y como individuos debe ser en aprovechamiento de todos. Ha sido un mes interesante, mucha prueba con este asunto. Le decía yo a mi esposa que como siempre los temas golpean fuerte. Y por eso quiero dejarle el versículo 16 como parte de la conclusión. No de esto, de todo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
No es que yo soy portador como persona de la salvación. Tengo el conocimiento del camino de la verdad. Y me toca a mí entonces mostrárselo a otro. Bueno, que el Señor nos bendiga y abunde su gracia en cada momento que nos acercamos a Él. Puedo sentir